El teléfono sonó a las 3:30, cuando Serena estaba revisando otra pila de solicitudes de pagos de seguros. El número de su marido apareció en la pantalla y ella frunció el ceño. Luke nunca llamaba al trabajo si no era muy necesario. Normalmente se limitaba a enviar mensajes secos por mensajería instantánea. «Hola», respondió ella sin levantar la vista de los documentos. «Serena, tengo que decirte algo». Su voz sonaba extraña, no alarmada, sino más bien decidida, como si llevara mucho tiempo preparándose para esta conversación. Dejó el bolígrafo y se recostó en la silla de la oficina. «¿Qué pasa?» «He pedido el divorcio. Esta mañana he llevado los papeles al juzgado». Serena sintió que el aire se le paraba en el pecho. No es que estuviera en shock. En los últimos meses, sus conversaciones se habían reducido a discutir facturas y cuestiones domésticas, y Luke cada vez se quedaba más tiempo en el trabajo o salía con sus amigos. Pero esa franqueza no era propia de él. «Entiendo», dijo ella lentamente. «¿Y ahora qué?» «La casa está vendida. El comprador ya ha pagado la señal y en 2 semanas firmamos el contrato». Serena se enderezó en la silla. Esto ya era demasiado. Habían comprado la casa juntos, con dinero común, y pagaban la hipoteca a medias. «Luke, no puedes vender la casa sin mi consentimiento. Yo también soy propietaria». «Sí que puedo. He consultado con el agente inmobiliario. Como el crédito está a mi nombre, tengo derecho a tomar decisiones». Serena sabía que eso no era cierto. 10 años trabajando en una compañía de seguros le habían enseñado a entender los entresijos legales. Pero no tenía sentido discutir ahora. Luke estaba claramente actuando siguiendo las instrucciones de alguien, y esas instrucciones eran incompetentes. «Está bien. ¿Y dónde voy a vivir?» «Eso es problema tuyo. Tienes 2 semanas para encontrar un lugar». Ahora sí que percibió algo nuevo en su voz, no solo determinación, sino casi hostilidad. En 10 años de matrimonio, Luke nunca le había hablado así, ni siquiera en sus discusiones más acaloradas. «Luke, ¿podemos hablar con normalidad? ¿En casa, esta noche?» «No estaré en casa, ni mañana. De hecho, me voy de aquí. Recogeré mis cosas el fin de semana cuando no estés». Serena miró el reloj. Faltaban 20 minutos para las 3. La jornada laboral estaba llegando a su fin, pero no tenía ganas de volver a casa. Antes, su casa era el lugar al que quería volver después de un día agotador. Ahora era solo un edificio que en 2 semanas dejaría de ser suyo. «¿Puedo saber qué te ha llevado a tomar una decisión tan drástica?» Luke se quedó callado. Serena oyó ruidos de fondo, voces, música. Era evidente que no estaba en el trabajo. «Llevamos mucho tiempo viviendo como vecinos», dijo finalmente. «Solo compartimos el espacio y las facturas. No hay sentimientos, ni intimidad. ¿Por qué seguir con esta farsa?» «Entonces la decisión es definitiva». «Sí». «¿Y crees que esta es la mejor manera de salir de esta situación?» «Creo que es la única manera. Nunca aceptarías el divorcio voluntariamente». Serena se quedó pensativa. Tenía razón. Ella realmente no quería divorciarse. No por amor que se había extinguido hacía 2 años, sino por costumbre, por estabilidad, por no querer cambiar el orden establecido, pero sus métodos eran tan torpes que era evidente que alguien le había aconsejado. «Luke, ¿estás seguro de que es tu decisión? ¿A qué te refieres?» «Nunca has sido muy decidido en cuestiones importantes. ¿Recuerdas cuando compramos el coche? Tardaste medio año en elegir entre 2 modelos. Y ahora, de repente, en un solo día, el divorcio y la venta de la casa. La gente cambia, Serena». «Sí, cambian, especialmente cuando tienen nuevos consejeros». Otra pausa, más larga que la anterior. «No tengo por qué darte explicaciones sobre mis decisiones. No tienes por qué. Pero me intriga saber quién te ha aconsejado vender la casa sin el consentimiento del otro propietario. El agente inmobiliario que te ha dado ese consejo claramente no conoce la ley». «Serena,
No voy a continuar con esta conversación. Todo está decidido. Los ruidos de fondo se hicieron más fuertes y Serena oyó una risa femenina, aguda, un poco estridente. No reconoció la voz, pero no importaba. El panorama se aclaró por completo. Entendido. Bueno, nos veremos en el tribunal. Nos vemos. Luke colgó primero. Serena dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. Llovía ligeramente y los transeúntes abrían apresuradamente sus paraguas. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. Abrió el cajón del escritorio y sacó la tarjeta de visita del abogado que le habían dado hacía 6 meses en un evento corporativo. En aquel momento le había parecido una simple cortesía aceptar la tarjeta de un abogado mayor que se había presentado como especialista en asuntos familiares. Ahora, esa tarjeta podía ser muy útil. Finley Rawthorne. La dirección de su oficina en el centro de Salinas, el número de teléfono y una breve inscripción. 30 años de experiencia. Serena marcó el número. Oficina de Rawthorne, respondió una voz masculina. Buenos días. Me gustaría concertar una cita. Se trata de un divorcio. Un momento. El señor Rawthorne puede recibirla mañana a las 11 de la mañana. ¿Le viene bien a la 1? Perfecto. ¿Su nombre? Serena Brinkwood. Anotado. Hasta mañana. Serena guardó el teléfono en el bolso y empezó a reunir los documentos. La jornada laboral aún no había terminado, pero le resultaba imposible concentrarse en los casos de seguros. Sus compañeros ya habían empezado a mirarla, seguramente porque se habían dado cuenta de que la conversación no había sido agradable. Cogió el bolso y se dirigió hacia la salida, explicándole a su jefa que no se encontraba bien. No era mentira. Realmente sentía un nudo en el estómago, pero no por el dolor o la ira, sino por la premonición de los problemas que se avecinaban. En el aparcamiento, se sentó en su coche y se quedó allí unos minutos, reflexionando sobre la situación. Luke siempre había sido una persona pasiva, fácilmente influenciable por los demás. En los primeros años de matrimonio, eso incluso le gustaba. Era fácil llegar a un acuerdo con él, rara vez se salía con la suya. Pero ahora ese rasgo de su carácter se había vuelto en su contra. Serena arrancó el coche y se dirigió a casa. Por el camino, pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Por la mañana era una mujer casada con su propia casa. Ahora era una futura divorciada que tenía que buscar un nuevo hogar. Pero, curiosamente, no sentía pánico ni desesperación. Quizás porque su matrimonio se había convertido en una mera formalidad hacía mucho tiempo. O quizás porque en la voz de Luke había percibido un tono de inseguridad que él intentaba ocultar tras una aparente determinación. Al llegar a casa, Serena vio que las ventanas estaban a oscuras. Luke había cumplido su palabra, no estaba allí. Aparcó y entró en el vestíbulo. El silencio la recibió como un viejo amigo. Serena pasó al salón y encendió la luz. Todo estaba en su sitio, pero algo había cambiado de forma imperceptible. Quizás era porque ahora sabía que esa casa pronto dejaría de ser su hogar. Se sentó en el sofá e intentó imaginar su vida dentro de un mes. Otro apartamento, otra rutina, la ausencia de Luke con sus hábitos y peculiaridades. La imagen era borrosa, pero no aterradora. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el número de su madre. «Hola, mamá». «Serena, ¿cómo estás? Hace tiempo que no llamas». «Todo bien. ¿Y tú?» «Lo de siempre. Quería preguntarte si te habías olvidado del cumpleaños de la tía Mary. Es la semana que viene». «Sí, lo recuerdo. Ya le he comprado el regalo». «¿Vendrá Luke?» Serena se quedó pensativa. Dentro de una semana aún no se habría formalizado el divorcio, pero no quería explicarle la situación a su madre por teléfono. «No lo sé. Ahora tiene mucho trabajo». «Entendido. Bueno, no te entretengo más. Nos vemos en el cumpleaños». «Hasta luego, mamá». La conversación con su madre le recordó a Serena que el divorcio no solo les afectaría a ella y a Luke.
Tendría que explicar la situación a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, cambiar los documentos, buscar piso, dividir los bienes. Le esperaban un montón de trámites y conversaciones desagradables, pero, por ahora, se limitaba a sentarse en silencio en su casa y pensar en que mañana por la mañana tendría su primera reunión con el abogado. Finley Rawtorn, con 30 años de experiencia, seguramente había visto casos muy diversos y podría explicarle cuáles eran sus derechos y cómo defender sus intereses. Afuera ya había oscurecido por completo y Serena se levantó del sofá. Tenía que cenar, ducharse y prepararse para irse a dormir. Las tareas habituales de la noche, que ahora tenían un significado diferente. Era su última noche normal en esa casa como mujer casada. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida. Aún no sabía cómo sería. El camino a casa le llevó 20 minutos, pero Serena conducía despacio, sin prisa. La radio ponía música suave, las calles conocidas de Salinas pasaban por la ventana y en su cabeza se sucedían imágenes del pasado. Se conocieron en el cumpleaños de una amiga común. Serena tenía entonces 24 años y acababa de empezar a trabajar en una compañía de seguros después de la universidad. Luke llevaba 3 años trabajando en un almacén y parecía tan maduro y seguro de sí mismo. Él se acercó a ella, la invitó a bailar y luego se quedaron hablando hasta la madrugada en la cocina, mientras el resto de los invitados se divertían en el salón. Serena recordaba cómo le hablaba de su trabajo. No se quejaba, como muchos, sino que hablaba con interés sobre cómo funcionaba la logística, qué mercancías llegaban y de dónde. Tenía planes. Quería formarse como logista y luego montar su propio negocio. No tenía muchas ambiciones, pero parecían reales y alcanzables. Los primeros 6 meses de relación fueron como un cuento de hadas. Luke era atento y cariñoso, se fijaba en los pequeños detalles que otros hombres solían pasar por alto. Le llevaba café al trabajo cuando Serena tenía una semana difícil. Arregló el grifo de su piso de alquiler sin esperar a que ella llamara al fontanero. Le regalaba libros que ella mencionaba en la conversación. Le pidió matrimonio al cabo de año y medio de conocerse, sin sorpresas ni escenas románticas. Simplemente le dijo una noche, mientras veían la televisión: ¿Quieres casarte conmigo? Serena aceptó sin dudarlo. En aquel momento parecía la continuación natural de lo que había entre ellos. La boda fue modesta. Unos 30 invitados, una cafetería en el centro de la ciudad, música en directo. Serena se puso un vestido blanco sencillo que había elegido en una tienda cercana en una hora. Luke parecía un poco perdido con el traje, pero feliz. En las fotos ambos sonreían con sinceridad. Serena giró hacia su calle y frenó en el semáforo. Le vinieron a la mente los primeros años de su vida juntos. Alquilaban un apartamento de una habitación en las afueras y ahorraban para comprar una casa propia. Luke trabajaba horas extras y Serena ganaba un dinero extra los fines de semana en una clínica privada. El dinero solo les alcanzaba para lo básico, pero eso no parecía ser un problema. Por las noches, preparaban la cena juntos, veían películas y planeaban el futuro. Luke seguía hablando de que quería crecer profesionalmente, pero no daba pasos concretos. Serena no insistía. Cada uno tiene su ritmo, y ella creía que tarde o temprano él llevaría a cabo sus planes. Compraron la casa al 4.º año de matrimonio. Era pequeña, pero era suya. Una casa de 2 plantas en una zona tranquila, con un pequeño jardín y un garaje. La hipoteca la pusieron a nombre de Luke, porque él tenía un sueldo más estable, pero la entrada la pagaron a medias. Serena recordaba cómo se mudaron. Unas cuantas cajas con sus cosas, muebles viejos de sus padres y la sensación de que ahora tenían un verdadero hogar. Los 2 primeros años en la nueva casa fueron buenos. Poco a poco fueron amueblando, comprando muebles y haciendo pequeñas reformas. Los fines de semana trabajaban en el jardín, recibían invitados y hacían planes para las vacaciones.
Serena aún recordaba el olor a pintura y cola de empapelar que impregnaba la casa en aquellos meses. Los cambios comenzaron de forma imperceptible. Luke empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, alegando turnos extra. Luego aparecieron nuevos amigos con los que quedaba los viernes en un bar. Serena no se oponía. Cada uno debe tener sus propios intereses y su círculo de amigos. Pero poco a poco, estas reuniones se hicieron más frecuentes. Serena aparcó cerca de casa y apagó el motor, pero no salió del coche. Los recuerdos seguían aflorando uno tras otro y no quería interrumpirlos. Hacía aproximadamente un año que había notado que Luke había cambiado. Se había vuelto distraído, se desconcentraba a menudo durante las conversaciones y miraba el teléfono incluso durante la cena. Cuando ella le preguntaba qué pasaba, él respondía que todo estaba bien, que solo tenía mucho trabajo. Serena le creyó. En su relación nunca había habido lugar para las sospechas y la desconfianza. La primera señal de alarma sonó hace 4 meses. Luke llegó tarde a casa y olía a un perfume desconocido. Cuando Serena le preguntó al respecto, él le explicó que había ido a despedir a una compañera que había dejado el trabajo y que, al parecer, el olor de su perfume se había quedado en el coche. La explicación parecía verosímil y Serena no profundizó en los detalles. Pero luego hubo otros detalles. Una camisa nueva que supuestamente había comprado de camino al trabajo. Un cambio en sus gustos musicales. De repente empezó a escuchar música pop que antes no soportaba. Prestaba más atención a su aspecto. Empezó a usar gel para el pelo y compró una colonia nueva. Serena pensó entonces que tal vez estaba pasando por una crisis de mediana edad. A los 37 años es bastante normal querer cambiar algo de uno mismo, sentirse más joven. Incluso se alegró de que su marido por fin se preocupara por sí mismo. Pero las conversaciones entre ellos se volvieron cada vez más superficiales. Luke dejó de hablar de su trabajo y respondía con monosílabos a las preguntas sobre sus planes para el fin de semana. Por las tardes se sentaba con el teléfono, sonriendo de vez en cuando por algo que veía en la pantalla. Cuando Serena le preguntaba qué era tan gracioso, él le enseñaba memes o vídeos divertidos, pero ella sentía que no era eso lo que le hacía sonreír. Hace un mes tuvo lugar una conversación que aclaró definitivamente la situación. Serena le propuso irse de vacaciones, ya que no habían estado juntos de vacaciones en 2 años. Luke se negó con la excusa de que estaba pasando por un momento difícil en el trabajo y no le dejarían ir. Pero cuando ella le propuso al menos pasar el fin de semana fuera de la ciudad, él también lo rechazó, diciendo que tenía mucho que hacer. Entonces, Serena comprendió que algo se había roto en su matrimonio, pero no estaba preparada para cambios radicales. Esperaba que los problemas se pudieran resolver hablando, con terapia de pareja, con esfuerzos conjuntos. Ahora comprendía que Luke ya había tomado una decisión, pero no había encontrado la manera de decírselo. Serena miró la casa, en cuyas ventanas no había luz. 10 años atrás habían entrado allí como una joven pareja con planes y esperanzas. Ahora regresaba sola, sabiendo que era algo temporal. Era extraño darse cuenta de que el amor podía desaparecer tan sigilosamente, no con un estallido de escándalo o una ruptura dramática, sino con un apagado silencioso, como una vela que se consume. Dejaron de interesarse el uno por el otro, dejaron de compartir sus pensamientos y planes, se convirtieron en vecinos de piso. Serena salió del coche y se dirigió a la puerta de entrada. La llave giró en la cerradura con el clic habitual, pero el sonido le pareció definitivo, como si algo se hubiera cerrado para siempre. En el vestíbulo, se quitó los zapatos y colgó la chaqueta en un gancho. Todas esas pequeñas acciones cotidianas que había realizado miles de veces ahora adquirían un significado especial. Pronto las realizaría en otro lugar, quizás con otros hábitos. Serena fue a la cocina y puso la tetera. Mientras hervía el agua, se quedó de pie junto a la ventana mirando las casas de los vecinos. En uno de ellos
Se veía la luz encendida en la habitación de los niños, donde vivía una familia con 2 hijos pequeños. En otro, parpadeaba la pantalla del televisor en el salón. La vida cotidiana de gente normal, que hoy no había recibido ninguna llamada exigiéndoles que desalojaran la casa en 2 semanas. El té estaba fuerte y amargo. Serena se sentó a la mesa de la cocina, la misma en la que Luke y ella habían desayunado durante los últimos 6 años. ¿Cuántas conversaciones habían tenido en esa mesa? ¿Cuántos planes habían discutido? ¿Cuántos momentos familiares normales? Ahora todo eso era pasado. Por delante le esperaban abogados, juicios, la división de los bienes y una nueva vida, cuyos contornos aún eran difusos. Serena terminó su té y se fue a prepararse para dormir, consciente de que mañana comenzaría una historia completamente diferente. Yvonne Clittridge se despertó a las 7:30 de la mañana en su apartamento alquilado en las afueras de Salinas y enseguida buscó el teléfono. Luke aún dormía a su lado, con un brazo extendido sobre la manta. Salió con cuidado de la cama y se dirigió a la cocina, marcando el número de su mejor amiga. «Tammy, ¿no estás dormida?», susurró al teléfono. «¿Yvonne? ¿Qué diablos haces llamando tan temprano?» «Escucha, todo salió bien. Luke presentó ayer los papeles del divorcio y le dijo a su mujer que había vendido la casa. ¿Te lo imaginas?». Tammy se quedó callada, aparentemente despertándose del todo. «¿En serio? ¿De verdad lo ha hecho?». «Claro, ya te dije que era un hombre con carácter, no un pelele. En fin, esta noche lo celebramos en su casa, o mejor dicho, en nuestra casa». «Yvonne, ¿estás segura de que es buena idea? La casa aún no es oficialmente suya». «Tammy, no empieces. Todo es legal. Luke ha consultado con el agente inmobiliario, el préstamo está a su nombre, así que tiene derecho a tomar decisiones, y la fiesta es simbólica. Estamos celebrando el comienzo de una nueva vida». Yvonne abrió la nevera y sacó un yogur. A sus 29 años, seguía cuidando su figura con el mismo esmero que a los 20 y se enorgullecía de poder llevar ropa de la talla 42. «Está bien», aceptó Tammy. «¿A quién invitamos? A ti, a Christy, a Jamie, quizá a Rick y a Dan. Y a los amigos de Luke, por supuesto. Que seamos unos 10, no más. No es una boda, solo una reunión de amigos. ¿Y qué hay de la comida? Pediré pizza, compraré vino y cerveza. Nada complicado. Lo importante es el ambiente, no el menú». Yvonne acordó los detalles con su amiga y colgó. Luke acababa de salir del dormitorio, bostezando y frotándose los ojos. «¿Con quién hablabas?», preguntó, dirigiéndose a la cafetera. «Con Tammy. Le conté lo de la conversación de ayer con tu mujer. Por cierto, ¿cómo se tomó la noticia?». Luke se encogió de hombros mientras echaba café en la cafetera. «Bien, incluso tranquila. Probablemente lo estaba esperando». Yvonne le estudió el rostro. Luke no parecía muy seguro, aunque intentaba parecer tranquilo. Se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. «Has hecho bien en decidirte. Sé que no ha sido fácil». «Sí, no ha sido fácil», admitió él sin volverse. «Han sido 10 años al fin y al cabo. Pero esos 10 años no significan nada si no sois felices juntos, ¿verdad?». Luke asintió, pero Yvonne notó que estaba tenso. En los 4 meses que llevaban juntos, había aprendido a interpretar su estado de ánimo. Luke era sencillo y predecible, y eso era lo que le gustaba de él. Con sus anteriores novios tenía que jugar a juegos psicológicos, adivinar sus deseos y sus estados de ánimo. Con Luke todo era sencillo. «Oye, ¿por qué no lo celebramos hoy?», sugirió ella con la mayor naturalidad posible. «Llamaré a las chicas y tú a tus amigos. Quedamos en tu casa y brindamos por una nueva vida». Luke se volvió hacia ella con el ceño fruncido. «¿En casa? Yvonne, no es la mejor idea. El divorcio aún no está formalizado, la casa sigue siendo de los dos». «Luke», lo interrumpió Yvonne, «tú mismo dijiste que tenías derecho a tomar decisiones.
Además, solo es una reunión de amigos, no una orgía. Pero, ¿y si se entera Serena? ¿Qué puede hacer? ¿Llamar a la policía porque el propietario legal de su propia casa está en ella? Yvonne vio que Luke dudaba y decidió presionar más. Escucha, ayer hiciste algo muy valiente. No te eches atrás ahora. Tenemos derecho a celebrar nuestra felicidad. Luke se quedó callado, bebiendo café. Yvonne sabía que había ganado. Él nunca podía resistirse mucho tiempo a sus argumentos. Está bien, dijo él finalmente, pero solo los amigos más cercanos, y nada de destrozos. Por supuesto, cariño, solo una tranquila velada familiar. Yvonne le dio un beso en la mejilla y se fue a prepararse para ir al trabajo. Le esperaba un día ajetreado. Tenía que organizarlo todo, comprar la comida, avisar a los amigos. En el trabajo, de pie en la caja del supermercado, mentalmente hacía la lista de la compra y de los invitados. Tammy y Christy seguro que vendrían, siempre apoyaban sus decisiones. Jamie podría estar ocupada, pero valía la pena intentarlo. De los chicos de Luke, mejor llamar a Rick y Dan, eran divertidos y no harían preguntas innecesarias. Durante la pausa para comer, Yvonne llamó a todos los invitados. Las reacciones fueron variadas. Tammy, como de costumbre, apoyó la idea con entusiasmo. Christy se mostró más reservada, pero aceptó venir. Jamie estaba realmente ocupada, pero prometió pasar al menos una hora. ¿Una fiesta por el divorcio?, preguntó Rick cuando Yvonne le explicó el motivo de la reunión. Eso es algo nuevo. No es por el divorcio, sino por la liberación, le corrigió Yvonne. Luke por fin se ha decidido a empezar una nueva vida. Entiendo. ¿Y Luke sabe que lo vamos a celebrar? Por supuesto. Ha sido idea suya. Le pareció que una pequeña mentira estaba justificada. Rick podría empezar a hacerle preguntas a Luke, y era mejor evitar preguntas innecesarias. Después del trabajo, Yvonne fue a la tienda. Eligió 3 botellas de vino, 2 tintos y 1 blanco, un paquete de cerveza, patatas fritas, frutos secos y otros aperitivos. Decidió no gastar dinero en la pizza por adelantado. La pediría justo antes de que llegaran los invitados. La casa de Luke estaba a 15 minutos en coche de su apartamento. Yvonne había estado allí muchas veces, pero hoy era diferente. No entraba como una invitada, sino como la futura dueña de la casa. Le gustaba esa sensación. Luke llegó media hora después que ella. Yvonne ya había colocado los aperitivos en platos y estaba enfriando el vino en la nevera. «¿Qué tal el trabajo?», le preguntó mientras lo abrazaba. «Bien. El jefe me preguntó por qué me fui tan temprano ayer. Tuve que explicarle que eran asuntos personales». «¿Y qué dijo?». «Nada especial. Me deseó suerte con mis problemas». Yvonne notó que Luke evitaba la palabra «de» y hablaba de forma ambigua. Probablemente aún no había asimilado del todo lo que había pasado, pero eso pasaría. El tiempo cura y las nuevas experiencias ayudan a olvidar las viejas. «¿A qué hora vendrán los chicos?», preguntó Luke mirando la mesa puesta. Rick y Dan prometieron venir a las 8, las chicas un poco más tarde después del trabajo. ¿Y los vecinos? Podrían quejarse por el ruido. ¿Qué ruido, Luke? No vamos a dar un concierto de rock. Solo nos sentaremos, charlaremos y brindaremos por tu liberación. Yvonne vio que él seguía nervioso y decidió distraerlo. ¿Sabes en qué estoy pensando? Cuando todo se arregle podríamos cambiar los muebles del salón, poner el sofá contra la otra pared, cambiar la televisión, renovar el interior. Yvonne, la casa está en venta. Sí, pero no de inmediato. Mientras se tramita la venta, podemos vivir aquí. Y además, ¿y si cambias de opinión y decides no venderla? Luke la miró sorprendido. No puedo no venderla. Serena tiene derecho a la mitad del valor. En teoría, sí, pero en la práctica todo depende de cómo se comporte el abogado y de los argumentos que presente. Quizás se pueda negociar una cantidad menor. No creo que sea justo.
¿Y qué hay de justo en que ella haya vivido 10 años contigo sin amor? ¿Se aprovechó de tu casa, de tu dinero, fingió ser una familia? Yvonne hablaba con convicción, creyendo en lo que decía. Tras meses de relación con Luke, se había formado una imagen clara de su matrimonio, una esposa fría y calculadora que solo se aferraba a su marido por los beneficios materiales. Luke no desmintió esta versión, aunque tampoco la confirmó directamente. Los primeros invitados llegaron puntuales a las 8. Rick y Dan llegaron con otra caja de cerveza y un ramo de flores para Yvonne. «Enhorabuena por tu liberación», dijo Rick, dándole una palmada en el hombro a Luke. «¿Cómo te sientes?» «Todavía es extraño», respondió Luke con sinceridad. «Es como si algo importante hubiera terminado y no estuviera muy claro qué es lo que empieza ahora». «Es normal», lo tranquilizó Dan. «Yo también me sentí así después de mi divorcio. Se te pasará en un par de meses». Yvonne escuchaba la conversación mientras servía el vino en las copas. Le gustaba que los amigos de Luke apoyaran su decisión. Eso significaba que ellos también veían que su matrimonio no era feliz. Las chicas llegaron a las 9:30. Tammy se puso enseguida a elogiar la casa. Christy fue más reservada, pero también expresó su aprobación. «Es un lugar precioso», le dijo a Yvonne. «Y el barrio es bueno, tranquilo, decente». «Sí, a mí también me gusta. Espero poder vivir aquí pronto». «¿Y el piso?» «El piso de alquiler se puede dejar en cualquier momento. ¿Para qué pagar un alquiler si tienes tu propia casa?» Christy asintió, pero a Yvonne le pareció que su amiga estaba pensando en algo. Sin embargo, Christy siempre había sido cautelosa y le gustaba sopesarlo todo. La velada transcurrió tranquilamente. Los invitados se sentaron en el salón, bebieron vino y hablaron de trabajo y de sus planes para el fin de semana. Luke se fue relajando poco a poco e incluso empezó a contar chistes. Yvonne estaba contenta, estaba saliendo tal y como ella quería. Una reunión cálida y amistosa en su nueva casa. Hacia las 10, Jamie llamó para decir que no podría venir porque había tenido un problema con el coche. Yvonne se entristeció, pero no insistió. El grupo ya estaba muy animado. «Brindemos», propuso Tammy levantando su copa. «Por una nueva vida, por las decisiones acertadas y por la felicidad». Todos la secundaron, chocaron las copas y bebieron. Luke sonreía, pero Yvonne aún veía en sus ojos un atisbo de inseguridad. No importaba, eso pasaría. Lo importante era que había dado el primer paso, y lo demás sería más fácil. Serena no tenía pensado volver a casa esa noche. Después de reunirse con el abogado por la mañana, decidió pasar el rato en el centro comercial, comprarse algo nuevo y cenar en una cafetería. Pero a las 11:30 le apeteció estar en silencio, así que se fue a casa. Al llegar a la entrada de su casa, se dio cuenta de que todas las luces estaban encendidas y que había coches desconocidos aparcados en la calle. Serena frunció el ceño. Luke nunca organizaba fiestas en casa, prefería quedar con sus amigos en bares o en sus casas. Aparcó al otro lado de la calle y se quedó unos minutos en el coche, observando. En las ventanas del salón se veían siluetas y se oían voces y risas. La música sonaba bajo, pero era evidente que había gente en la casa. Serena salió del coche y se dirigió a la puerta principal. Tenía las llaves, la casa seguía siendo suya y tenía todo el derecho a entrar. Pero antes de introducir la llave en la cerradura, se detuvo y escuchó. «Vamos, Luke, relájate», dijo una voz masculina que Serena no reconoció. «Eres libre, tienes derecho a divertirte en tu propia casa». «Exacto», secundó alguien más. «Además, a tu ex no le importa. Tú mismo dijiste que se lo había tomado bien». «No es mi ex, es mi futura ex», corrigió Luke, y Serena percibió un tono de tensión en su voz. «El divorcio aún no es oficial». «Son formalidades», restituyó el primero. «Lo importante es que la decisión está tomada». Serena giró la llave y empujó la puerta. El sonido de la cerradura girando fue ahogado por la música y las conversaciones, de modo que nadie se percató de su llegada.
Se quitó los zapatos, colgó la chaqueta y se dirigió al salón. Se detuvo en la puerta y evaluó la situación. En el salón había 7 personas, 3 hombres y 4 mujeres. Luke estaba sentado en un sillón junto a la ventana, y a su lado, en el reposabrazos, estaba sentada una rubia con un vestido rojo brillante. Los demás se habían acomodado en el sofá y en sillas traídas de la cocina. Sobre la mesa de centro había botellas de vino, latas de cerveza y platos con aperitivos. Era una fiesta entre amigos normal y corriente, si no fuera por un detalle. La rubia que estaba junto al sillón de Luke tenía la mano sobre su hombro en un gesto que denotaba claramente intimidad. «Buenas noches», dijo Serena en voz alta y clara. Las conversaciones se detuvieron al instante. Todos se volvieron hacia ella y en los rostros de los invitados se reflejaron diferentes grados de sorpresa y desconcierto. Luke palideció. La rubia se enderezó, pero no retiró la mano de su hombro. «Serena», articuló Luke, «tú no te esperábamos». «Es evidente», respondió ella secamente entrando en el salón. «No voy a estropear la fiesta. Solo he venido a recoger algunas cosas». La rubia se levantó del brazo del sofá y dio un paso adelante. Era unos 5 años más joven que Serena, de aspecto llamativo y modales seguros. «¿Tú debes de ser Serena?», dijo en un tono condescendiente. «Soy Yvonne. Luke me ha hablado de ti». Serena la miró de arriba a abajo, desde su peinado impecable hasta sus zapatos de tacón alto. Todo era caro, pero sin gusto. Demasiado llamativo, demasiado ostentoso. «Encantada de conocerte, Yvonne. Espero que estés pasando un buen rato en mi casa». «En nuestra casa», corrigió Yvonne con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Luke me dijo que estabas al tanto de la situación. De que la casa está en venta. Sí, lo sé, aunque no recuerdo haber dado mi consentimiento para venderla». Yvonne miró rápidamente a Luke, que estaba sentado con la cabeza gacha. «Todo se ha hecho según la ley», dijo. «Luke ha consultado con expertos». «Seguro que sí», respondió Serena con calma. «Me pregunto con cuáles». Echó un vistazo a los invitados. 2 hombres parecían incómodos, claramente sin esperar este giro de los acontecimientos. Las mujeres la miraban con curiosidad, cuchicheando entre ellas. «Quizás podéis continuar con la celebración y yo voy recogiendo mis cosas», propuso Serena. «No quiero aguaros la fiesta». «No estamos celebrando tu divorcio», intervino rápidamente una de las amigas de Yvonne, una chica morena con vaqueros. «Solo nos hemos reunido unos amigos». «Claro», asintió Serena. «Una fiesta normal de viernes, casualmente, el día que me han comunicado la venta de la casa». Yvonne estaba empezando a enfadarse. Serena vio cómo se le contraía un músculo de la mejilla. «Serena», intervino Luke por fin. «¿Quizás deberíamos hablar a solas?» «¿Hablar de qué, Luke? Ya lo dejaste todo claro ayer por teléfono». Se acercó a la estantería y sacó varios libros que quería llevarse. «¡Qué casa tan bonita!», dijo una de las invitadas tratando de romper el hielo. «¿Llevan mucho tiempo viviendo aquí?» «6 años», respondió Serena sin dejar de recoger los libros. «La compramos con Luke, pero parece que ha llegado el momento de mudarse». «La vida cambia», comentó filosóficamente la amiga morena de Yvonne. «Lo importante es aceptar los cambios con dignidad». Serena se volvió hacia ella con una sonrisa. «Tienes razón. Es muy importante aceptar los cambios, especialmente cuando son tan repentinos». Yvonne se levantó y se acercó a Luke, colocándole ostentosamente la mano en el hombro. «Luke ha tardado mucho en tomar esta decisión», dijo. «No ha sido nada repentino». «Para mí sí», respondió Serena. «Pero tú, evidentemente, estabas al tanto de los planes». «Yvonne me ha apoyado», intervino Luke levantando por fin la cabeza. «Me ha ayudado a comprender que llevamos mucho tiempo viviendo como vecinos». «Entiendo. ¿Y cuándo se produjo ese momento de revelación?» Luke titubeó, pero Yvonne respondió por él. «A veces, las personas tardan años en admitir que una relación ha llegado a su fin.
Lo importante es que ha encontrado la fuerza para cambiar. Serena asintió con la cabeza, sin dejar de observar a la pareja. Yvonne se mostraba segura, pero de vez en cuando lanzaba miradas a Luke, como si estuviera comprobando su reacción. Luke parecía tenso y evitaba mirar a Serena. ¿Os conocéis desde hace mucho?, preguntó Serena a Yvonne. Desde hace unos meses. Nos conocimos por casualidad y, bueno, acabamos acercándonos. ¡Qué romántico! ¿Y dónde fue ese encuentro? Yvonne dudó un segundo. En un bar al que Luke solía ir con sus amigos. ¿En el Blue Moon?, preguntó Serena. Conozco ese sitio. Luke solía ir allí. Sí, creo que así se llama, asintió Yvonne, pero Serena notó la inseguridad en su voz. Curioso. El Blue Moon cerró por reformas en enero y aún no había vuelto a abrir. Serena lo sabía porque el bar estaba cerca de su trabajo. Bueno, dijo cogiendo el último libro. Os deseo mucha felicidad en vuestra nueva casa. Espero que los compradores no tengan inconveniente en que hagáis fiestas. Serena, intentó intervenir Luke de nuevo. Yo no quería que las cosas salieran así. Pero Yvonne sí, le interrumpió Serena. Y está en su derecho. Las chicas guapas están acostumbradas a conseguir lo que quieren. Yvonne se sonrojó, pero se contuvo. Yo no obligué a Luke a tomar ninguna decisión. Él mismo se dio cuenta de que quería cambiar de vida. Claro, él solo. Con un poco de ayuda. Serena se dirigió hacia la salida del salón, pero se volvió en el umbral. Por cierto, Yvonne, ¿dónde trabajas? Si no es secreto. En el supermercado Fresh Mart, respondió ella con tono desafiante. De cajera. Es un trabajo honrado. Por supuesto, asintió Serena. Solo por curiosidad. ¿Luke te habrá hablado de sus planes? ¿Que quería estudiar logística y montar su propio negocio? Yvonne volvió a mirar a Luke. Dijo algo sobre el trabajo, pero ahora tiene otras prioridades. Entiendo. Bueno, pues buena suerte con tus nuevas prioridades. Serena salió del salón y subió a su dormitorio. Tenía que coger algunos documentos y objetos personales. A sus espaldas oía voces apagadas. Los invitados estaban claramente discutiendo lo sucedido. En el dormitorio todo estaba igual, pero la cama no estaba hecha y en la mesita había unos pendientes de mujer que Serena nunca había visto. Evidentemente, Yvonne ya se sentía como en casa. Serena cogió varios conjuntos de ropa del armario, los documentos de la caja fuerte y los cosméticos del cuarto de baño. Cuando bajó, volvió a oír voces en el salón, pero la conversación ya no era tan animada como antes de su llegada. ¿Te vas?, preguntó Yvonne cuando Serena apareció con el bolso. Sí, no quiero estropear la fiesta. No es una fiesta, dijo uno de los hombres. Solo una reunión de amigos. Claro, sonrió Serena. Una reunión de amigos en una casa que se venderá dentro de 2 semanas. Muy simbólico. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia Yvonne. Por cierto, ¿ya han encontrado una nueva vivienda? Cuando vendan la casa, ustedes también tendrán que buscar otro lugar. Yvonne se enderezó. Luke y yo lo hemos discutido todo. Tenemos planes. Estupendo. Planificar el futuro es importante, especialmente cuando se sabe con qué recursos se cuenta. Con estas palabras, Serena salió de la casa, dejando tras de sí un silencio tenso. Al volante del coche, volvió a repasar mentalmente todo lo que había visto y oído. Yvonne era tal y como se la había imaginado, ambiciosa, pero poco previsora. La mentira sobre el bar Luna Azul delató su falta de preparación, y su reacción a la pregunta sobre su futuro alojamiento demostró que esperaba seguir viviendo en la casa de Luke después de la venta. Luke parecía inseguro y estaba claramente bajo la influencia de Yvonne. Sus amigos tampoco parecían muy convencidos de que lo que estaba pasando fuera lo correcto. Serena arrancó el coche y se dirigió al hotel donde había decidido alojarse durante los próximos días. Al día siguiente tenía otra reunión con el abogado y ahora tenía algo que contarle.
Serena se despertó en la habitación del hotel a las 7 de la mañana, aunque había puesto el despertador a las 8. Lloviznaba fuera y el cielo gris reflejaba su estado de ánimo. Pidió un café y un croissant al servicio de habitaciones y se puso a analizar la noche anterior. Yvonne era tal y como esperaba, joven, ambiciosa y segura de su atractivo, pero había algunos detalles en su comportamiento que delataban su inexperiencia en relaciones serias. La mentira sobre el bar donde supuestamente había conocido a Luke demostraba que no se había preparado para posibles preguntas, y su reacción al tema de la futura vivienda era demasiado emocional para alguien que realmente tuviera planes bien pensados. Serena sacó su libreta y anotó sus principales observaciones. Podrían serle útiles cuando hablara con el abogado. La reacción de los amigos de Luke fue especialmente interesante. Se sentían claramente incómodos cuando ella apareció. Quizás no todos ellos aprobaban lo que estaba pasando. El desayuno llegó a las 8 en punto. Serena bebía café y pensaba en qué hacer a continuación. La reunión con Finley Rawton estaba prevista para las 11, pero antes podía pasar por el trabajo y avisar a su jefa de que en los próximos días podría haber problemas con el horario. Mientras tanto, en una casa al otro lado de la ciudad, Luke se despertaba con la cabeza pesada y un sabor desagradable en la boca. La noche anterior no había terminado hasta la 1 de la madrugada, cuando por fin se marcharon los últimos invitados. Tras la marcha de Serena, el ambiente festivo se evaporó rápidamente y todos empezaron a recogerse para irse a casa. Yvonne yacía a su lado, dándole la espalda. Luke sabía que no estaba dormida. Su respiración era demasiado regular y controlada. Ayer, después de que se marcharan los invitados, habían discutido. Yvonne le reprochaba que no la hubiera apoyado delante de su exmujer, y Luke intentaba explicarle que la aparición de Serena había sido una sorpresa para él. ¿Te has despertado?, preguntó Yvonne sin volverse. Sí. ¿Cómo has dormido? Mal. Toda la noche pensando en lo de ayer. Luke se sentó en la cama y se frotó la cara con las manos. Le zumbaba la cabeza y tenía la garganta seca. Yvonne no podía saber que Serena iba a venir a casa. Normalmente los viernes queda con sus amigas. No es que haya venido, dijo Yvonne volviéndose por fin hacia él. Es como te comportaste. Te quedaste ahí sentado en silencio, como un niño que ha hecho algo malo. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Echarla de su propia casa? Ya no es su casa, Luke. Has pedido el divorcio, la casa está en venta. No tenía derecho a montar una escena delante de nuestros amigos. Luke se levantó y se dirigió al cuarto de baño. En el espejo se miró un hombre cansado, con los ojos enrojecidos y el pelo revuelto. Abrió el grifo del agua fría y se lavó la cara, tratando de ordenar sus pensamientos. La conversación de ayer con Serena le había dejado un mal sabor de boca. Se había mostrado tranquila, incluso amistosa, pero en sus palabras había una ironía oculta que le dolía más que las acusaciones directas. Y las preguntas que le había hecho a Yvonne le parecieron extrañas. ¿Por qué necesitaba saber dónde se habían conocido y dónde trabajaba Yvonne? Luke, tenemos que hablar, dijo Yvonne cuando él regresó al dormitorio. ¿Sobre qué? Sobre nuestros planes. Tu exnovia ha dejado claro que no va a aceptar tus decisiones sin decir nada. Va a luchar. Serena no es una luchadora. Siempre ha evitado los conflictos. No sé cómo era antes, pero ayer vi a una mujer dispuesta a defender sus intereses. Yvonne se sentó en la cama, cruzando las piernas. A la luz de la mañana, sin maquillaje, parecía más joven y vulnerable. Oye, ¿estás seguro de que el agente inmobiliario te explicó bien lo de la venta de la casa?, preguntó ella. ¿A qué te refieres? Bueno, a que tú puedes tomar decisiones por tu cuenta. Serena dijo que no había dado su consentimiento. Luke frunció el ceño. Ayer por la mañana, cuando llamó a Serena, el tema le había parecido sencillo. El agente inmobiliario le había dicho que, como el préstamo estaba a su nombre, tenía derecho a vender la casa. Pero ahora, al recordar aquella conversación,
Luke se dio cuenta de que no había hecho preguntas más precisas. «Quizás deberías volver a consultar con alguien», sugirió Yvonne. «Con otro especialista». «¿Para qué? Ya se han presentado los documentos en el juzgado. Los documentos del divorcio están presentados, pero la casa aún no se ha vendido. El comprador solo ha pagado un depósito». Luke se sentó a su lado. Yvonne tenía razón. Era necesario comprender mejor los detalles legales. Ayer por la noche, al ver el rostro tranquilo de Serena, por primera vez en varios días dudó de que todo fuera según lo previsto. «Está bien», dijo él. «El lunes iré al abogado, que me explique cuáles son mis derechos». «Haces bien. Y otra cosa, quizá no deberías decirles a tus amigos que vamos a vivir en esta casa, al menos hasta que todo esté oficialmente arreglado». Luke la miró sorprendido. «Pero si ayer tú misma dijiste...» «Ayer estaba muy emocionada. Hoy pienso con más calma». Yvonne se levantó y empezó a vestirse. Sus movimientos eran bruscos, y Luke se dio cuenta de que todavía estaba enfadada por lo de ayer. «Yvonne, entiendo que la situación es complicada». «La situación no es complicada, Luke. Tú la complicas. Has tomado una decisión. Así que ve hasta el final. No mires atrás». Se puso los vaqueros y se volvió hacia él. «Tengo que irme a trabajar. ¿Nos vemos esta noche?» «Claro». Yvonne le dio un beso en la mejilla y salió del dormitorio. Luke oyó cómo se preparaba en el vestíbulo y luego cerraba la puerta de entrada. Se quedó solo en la casa que, hasta hacía una semana, había sido el hogar familiar de él y Serena. Ahora olía a perfumes ajenos, había botellas vacías de la fiesta de la noche anterior sobre la mesa y los cosméticos de Yvonne estaban en el baño. Luke bajó a la cocina y preparó café. Fuera seguía lloviznando y el patio se veía gris y lúgubre. Intentó imaginarse dentro de un mes, divorciado y viviendo en esa casa con Yvonne. La imagen era borrosa y poco atractiva. El teléfono sonó cuando terminaba de tomar el café. Era Rick. «Hola, ¿qué tal la cabeza?», preguntó su amigo. «Bien. ¿Y la tuya?». «Me duele un poco». «Escucha, Luke, tengo que decirte algo, sobre lo de anoche». «¿Qué?». «Tu mujer, Serena, me causó una buena impresión». «¿Cómo?». «Es una mujer inteligente y fuerte. No es como la describías». Luke frunció el ceño. «¿Cómo la describí?». «Bueno, como una persona que vive en el pasado, que no quiere cambiar. Y ayer vi algo muy diferente. Se comportó con dignidad, a pesar de que la situación no era agradable». «Rick, ¿a dónde quieres llegar?». «A ninguna parte. Solo pienso que quizá valía la pena resolver los problemas de otra manera. Hablar con ella, intentar llegar a un acuerdo. Es demasiado tarde para pensar en eso. Ya se han presentado los documentos. Los documentos se pueden retirar si ambos cónyuges están de acuerdo». Luke se quedó callado. Rick era su amigo desde hacía 10 años y su opinión le importaba. «¿Qué opinas de Yvonne?», preguntó Luke. «Es una chica guapa, brillante, pero... ¿Pero qué?». «No lo sé, Luke. Me parece que se ha adaptado demasiado rápido a tu casa. Se comporta como si fuera la dueña, aunque solo os conocéis desde hace unos meses. Solo es segura de sí misma». «Puede ser. Escucha, no quiero meterme en tus asuntos. Solo piénsalo bien antes de quemar las naves definitivamente». Después de hablar con Rick, Luke se quedó sentado en la cocina durante un buen rato, mirando por la ventana. Su amigo había expresado en voz alta las dudas que él mismo había intentado acallar durante los últimos días. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, de forma demasiado drástica. 4 meses atrás era un hombre de familia normal, con una vida tranquila y un futuro predecible. Ahora estaba solicitando el divorcio, vendiendo su casa y planeando una nueva vida con una mujer a la que solo conocía desde hacía unos meses. Luke intentó recordar cuándo había tomado la decisión definitiva de divorciarse. Era extraño, pero no recordaba ningún momento concreto. Las conversaciones con Yvonne, su convicción de que él era infeliz en su matrimonio, sus planes para su futuro juntos.
Todo ello, de alguna manera imperceptible, le había llevado a encontrarse en el despacho de un abogado con una solicitud de divorcio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Yvonne. «Hola, ¿qué tal?», preguntó ella. «Bien. Estoy limpiando después de lo de ayer. Luke, he estado pensando, quizás deberíamos acelerar el proceso con la casa antes de que tu ex cause problemas». ¿Acelerar? Hay plazos establecidos. Se puede pedir al comprador que aumente el anticipo, o buscar otro comprador que esté dispuesto a pagar todo de una vez. Yvonne, no es tan sencillo. No es nada complicado, si hay voluntad. Lo importante es no darle tiempo a Serena para pensarlo. Luke dejó el teléfono y volvió a la limpieza, pero las palabras de Yvonne daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué tenía tanta prisa? ¿Y por qué temía tanto que Serena armara problemas? Fuera, la lluvia arreciaba, y Luke pensó que aquel día prometía ser tan gris como había empezado. La oficina de Finley Rawton estaba en un edificio antiguo del centro de Salinas, en la tercera planta. Serena subió por una escalera de madera que crujía y encontró la puerta que buscaba, con una placa de latón. La recepción era pequeña, amueblada con muebles claramente del siglo pasado, pero todo estaba en perfecto orden. No había nadie en el escritorio de la secretaria, pero se oyó una voz masculina desde el despacho. «Señora Brinkwood, pase, por favor». Serena empujó la puerta y entró en un amplio despacho con techos altos. Detrás de un enorme escritorio estaba sentado un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y los ojos penetrantes tras unas gafas de montura fina. Se levantó y le tendió la mano. «Finley Rawton, siéntese, por favor». Serena se sentó en un sillón de cuero frente al escritorio. Rawton la miró atentamente antes de volver a sentarse. «Entonces, un divorcio», dijo sin preámbulos. «Explíqueme la situación de forma breve y concisa. ¿Quién ha iniciado el proceso? ¿Hay hijos? ¿Qué bienes hay que repartir?» «La iniciativa la tomó mi marido. No tenemos hijos. El principal bien es la casa, que compramos juntos hace 6 años. La hipoteca está a nombre de mi marido, pero la entrada la pagamos a medias. Además, hay coches, muebles y ahorros». «¿Está pagada la hipoteca?» «No, queda aproximadamente 1/3 del importe». Rawton anotó algo en su libreta. «¿El marido afirma que tiene derecho a tomar decisiones sobre la venta de la casa por su cuenta?» «Sí. Ayer me dijo que la casa ya estaba vendida y que el comprador había pagado un anticipo». «Interesante», dijo el abogado, recostándose en su silla. «¿Y quién le ha dado ese consejo?» Dijo que había consultado con un agente inmobiliario. Rawton sonrió. Un agente inmobiliario no es un abogado, e incluso si lo fuera, le habría dado un consejo erróneo. En caso de copropiedad de un inmueble, es imprescindible el consentimiento de ambas partes. El hecho de que uno de los cónyuges haya solicitado un préstamo no le da derechos exclusivos sobre la propiedad. Serena sintió un gran alivio, así que su intuición no la había engañado. Luke había actuado de forma ilegal. ¿Entonces la venta no es válida? Si no dio su consentimiento ante notario, no. Es más, su marido podría enfrentarse a graves problemas. El comprador tiene derecho a exigir la devolución del depósito con intereses, así como una indemnización por los gastos. Rawton se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. «Señora Brinkwood, ¿tiene su marido alguna razón para apresurarse con la venta? ¿Deudas, por ejemplo, u otras obligaciones?» «Que yo sepa, no. Tenemos una cuenta bancaria conjunta y no he notado ningún gasto importante ni ningún problema». Entonces, solo queda suponer que alguien le ha influido. ¿Tiene una nueva relación? Serena le contó lo de la fiesta de la noche anterior, su encuentro con Yvonne y sus observaciones. Rawton escuchó con atención, haciendo algunas preguntas para aclarar algunos puntos. 29 años, cajera en un supermercado, llevan 4 meses juntos, resumió. Y ella ya se siente la dueña de su casa.
Es un caso típico. ¿Típico en qué sentido? Una mujer joven ve la oportunidad de mejorar su situación económica gracias a un hombre casado. Lo empuja al divorcio con la promesa de un futuro feliz. El hombre, que atraviesa una crisis de mediana edad, se deja influir. Es un clásico del género. Rawthorne hablaba con calma, sin emociones, como un médico que da un diagnóstico. Pero hay un matiz, continuó. Es evidente que su rival no ha consultado con abogados. De lo contrario, sabría que su marido no puede disponer por sí solo de los bienes comunes. Esto denota o bien su inexperiencia, o bien que contaba con su pasividad. Es decir, ¿esperaban que no me resistiera? Es posible. ¿O pensaban que no tenía los conocimientos suficientes para defender sus derechos? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la compañía de seguros? 10 años. Entonces debe saber de temas legales más que la media. Esa es nuestra base. Rawthorne se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se veían los tejados del viejo Salinas. Señora Brinkwood, ¿qué objetivo persigue? ¿Salvar su matrimonio o obtener una parte justa en el divorcio? Serena se quedó pensativa. Ayer por la noche, al ver a Luke e Yvonne, comprendió definitivamente que su matrimonio había terminado, pero eso no significaba que tuviera que quedarse sin nada. Una parte justa, respondió ella. Entonces tenemos varias opciones. La primera es presentar una demanda para que se declare nula la venta. Eso bloquearía la transacción y obligaría a su marido a buscar otras soluciones. ¿Y la segunda? Exigir la división de los bienes en especie. Es decir, no vender la casa, sino registrar la propiedad a nombre de cada uno de ustedes. En ese caso, sin su consentimiento, él no podrá hacer nada. Pero no quiero vivir en la misma casa que ellos. No es necesario. Puede alquilar su parte o exigir a su marido que le compre su parte a precio de mercado. Rawthorne volvió a la mesa y sacó varios formularios de un cajón. La tercera opción es aceptar la venta, pero en condiciones justas. La mitad de los ingresos, una vez deducido el saldo del préstamo, será su parte, más una indemnización por daños morales. ¿Qué daños morales? Su marido intentó privarla ilegalmente de su propiedad. Eso es motivo para reclamar más. Serena escuchaba, sintiendo cómo se despertaba en ella la emoción. Estaba acostumbrada a ser una esposa tranquila y dócil que evitaba los conflictos, pero ahora se trataba de su futuro y no quería ceder sin decir nada. ¿Y qué pasará con esa chica? ¿Con Yvonne? Formalmente, ella no es parte en el caso, pero si demostramos que incitó a su marido a cometer actos ilegales, eso podría influir en la decisión del tribunal sobre el importe de la indemnización. ¿Y cómo se demuestra eso? Testigos, grabaciones de conversaciones, correspondencia, todo lo que demuestre quién fue el iniciador de la prisa por vender. Rawthorne abrió uno de los formularios y lo acercó a sí mismo. Empezaremos con una demanda para que se declare nula la transacción. Eso detendrá la venta y nos dará tiempo para reunir pruebas. Al mismo tiempo, su marido comprenderá que el asunto está tomando un giro serio. ¿Y si intenta llegar a un acuerdo amistoso? Las negociaciones pacíficas son posibles en cualquier momento, pero ahora se llevarán a cabo teniendo en cuenta sus intereses, y no solo los deseos de él. Pasaron la siguiente hora preparando los documentos. Rawthorne explicó cada punto, respondió a las preguntas y habló de los posibles escenarios. Su marido recibirá la citación en el plazo de una semana, dijo mientras firmaba el último documento. Lo más probable es que sea una sorpresa para él. Estén preparados para que intente ponerse en contacto con ustedes. ¿Y qué le digo? Nada. Toda la comunicación debe ser a través de los abogados. Es la práctica habitual y es su derecho. Rawthorne se levantó, indicando que la reunión había terminado. Señora Brinkwood, un último consejo. No caiga en las tentaciones de apelar a la compasión o a las propuestas de resolverlo todo de forma amistosa.
En estos casos, las emociones son malas consejeras. Actúe solo dentro del marco de la ley y en su propio interés. ¿Y si realmente quiere salvar el matrimonio? 4 meses de relación con otra mujer y el intento de vender ilegalmente la casa dicen lo contrario. No se engañe, señora Brinkwood. Su marido ha tomado una decisión. Ahora le toca a usted defender sus intereses. Serena le dio la mano al abogado y salió de la oficina. Seguía lloviznando, pero su estado de ánimo era muy diferente al de esa mañana. Ahora sabía que tenía derechos y estaba dispuesta a defenderlos. De camino al coche, pensó en cómo cambiaría su vida en las próximas semanas. Las audiencias, las negociaciones, el reparto de bienes. Todo parecía complicado, pero no aterrador. Lo peor era la sensación de impotencia que había sentido ayer. Ahora tenía un plan de acción y apoyo profesional. Serena se sentó en el coche y sacó el teléfono. Tenía que avisar a su jefa de que podría haber problemas con el horario de trabajo, y luego encontrar un apartamento normal para vivir temporalmente, ya que el hotel era demasiado caro para una estancia prolongada. Pero primero envió un mensaje breve a su amiga. «Hola Jen, ¿podemos vernos esta noche? Tengo noticias». Era hora de contarles a sus seres queridos lo que estaba pasando. Ya no tenía sentido ocultar la situación. El lunes por la mañana, Serena se despertó en el piso de alquiler que había encontrado durante el fin de semana. Era un estudio, modestamente amueblado, pero limpio y tranquilo. El alquiler mensual era caro, pero era mejor que quedarse en un hotel. Mientras desayunaba, revisó las notas que había tomado después de la reunión con el abogado. Rawthorne le aconsejó que recopilara más información sobre Yvonne, dónde trabajaba, con quién se relacionaba, cuáles eran sus planes reales. Formalmente, eso no influía en la división de los bienes, pero podía ser útil para comprender los motivos de lo que estaba sucediendo. Serena recordaba que Yvonne trabajaba de cajera en el supermercado Fresh Mart. Había 3 tiendas de este tipo en Salinas, pero no era difícil encontrar la correcta. Bastaba con pasar por delante de todas ellas en horario comercial y buscar un rostro familiar. El segundo, Fresh Mart, estaba en las afueras, cerca del barrio donde vivía Yvonne. Serena aparcó al otro lado de la calle y se quedó observando. A las 10:30 de la mañana vio a la rubia conocida detrás de una de las cajas. Serena entró en la tienda, cogió una cesta y recorrió sin prisa los pasillos eligiendo productos. Yvonne atendía a los clientes con una sonrisa profesional, pero se notaba que no le gustaba su trabajo, mirando a menudo el reloj y cuchicheando con una compañera de la caja de al lado. «Ya estoy cansada», oyó Serena a mitad de la conversación. «Quedan 4 horas para terminar el turno». «¿Tienes planes para esta noche?», le preguntó su compañera. «Sí, voy a quedar con una persona. Quizás salgamos a cenar a algún sitio». «¿Con el casado?». Yvonne echó un rápido vistazo a su alrededor y bajó la voz. «Ya no está casado. Ha pedido el divorcio». «¿En serio? ¿Y vais a vivir juntos?». «Pronto. Tiene una casa bonita, en un barrio decente. Mucho mejor que mi tugurio». Serena se alejó para no llamar la atención. Así que Yvonne veía su relación con Luke principalmente como una forma de mejorar sus condiciones de vida. Esto confirmaba las sospechas de Rawthorne. Serena pagó en otra caja y salió de la tienda. La información era útil, pero insuficiente. Era necesario averiguar más sobre cómo se había desarrollado la relación entre Yvonne y Luke, quien había tomado las decisiones importantes. Por la noche, Serena se reunió con su amiga Jennifer en una cafetería del centro de la ciudad. Jen trabajaba en un banco y sabía juzgar bien a las personas, una deformación profesional de los especialistas en créditos. «¿Así que Luke ha pedido el divorcio y está intentando vender la casa sin tu consentimiento?», preguntó Jen después de escuchar la historia de su amiga. «Exactamente. Y su nueva novia ya se siente la dueña de la casa». «Qué raro. Luke siempre me ha parecido un hombre prudente. No es propio de él tomar decisiones tan drásticas». «Eso creo yo también. Alguien le ha influido claramente».
Jen removió pensativa el café. ¿Sabes dónde se conocieron? ¿Y cuándo empezó exactamente la relación? Ella dijo que en el bar Luna Azul, pero eso no es cierto, hace tiempo que cerró. Y en cuanto al momento, Luke empezó a cambiar hace unos 4 meses. 4 meses, repitió Jen. Serena, ¿recuerdas qué pasó con Luke en invierno? ¿Algún acontecimiento que pudiera haberlo alterado? Serena intentó recordar. El invierno había sido normal. Trabajo, casa, alguna que otra salida con los amigos. No había pasado nada especial. Espera, dijo de repente. En febrero tuvo un problema en el trabajo. Uno de sus compañeros tuvo un accidente y Luke estaba muy afectado. Decía que la vida era corta y que había que apreciar cada día. Eso podría haber sido el detonante. La crisis de la mediana edad suele empezar así, con la conciencia de la propia mortalidad. Y en ese estado conoció a Yvonne, la cual, por lo que parece, comprendió muy rápidamente cómo podía utilizar su estado de ánimo en su propio beneficio. Jen sacó el teléfono y abrió una aplicación. ¿Sabes qué? Vamos a comprobar algo. ¿Cómo se apellida esa chica? Clettridge. Yvonne Clettridge. Jen tecleó algo en la pantalla y luego le mostró el resultado a Serena. Mira, es su perfil en las redes sociales. Bastante activo, muchas fotos, publicaciones sobre el trabajo y la vida personal. Serena examinó la página. Yvonne escribía a menudo sobre lo cansada que estaba de vivir de alquiler, lo mucho que deseaba estabilidad y comodidad. Había publicaciones sobre cosas caras que quería comprar, sobre viajes que planeaba hacer. «Qué interesante», dijo Jen pasando las páginas. «Mira esta publicación de enero. Estoy harta de vivir al día. Es hora de cambiar algo en mi vida». Y un mes después conoce a un hombre casado que tiene una casa. ¿Coincidencia? No lo creo. Jen siguió examinando el perfil y de repente sus ojos se abrieron como platos. «Serena, mira esto». Le mostró una foto tomada a finales de marzo. Yvonne estaba junto a un hombre desconocido con un traje caro, y debajo de la foto había una leyenda. Una velada estupenda con una persona interesante. «¿Quién es?», preguntó Serena. «No lo sé, pero claramente no es Luke. Y la fecha es finales de marzo. Si ella y Luke están saliendo desde febrero, ¿qué hace ella con otro hombre?». Serena examinó atentamente la foto. El hombre era mayor que Luke y parecía adinerado. Yvonne se acurrucaba contra él de la misma manera que lo había hecho recientemente con Luke. «Quizás solo sea un amigo», sugirió Serena, aunque no creía en esa explicación. «¿Con esa expresión en la cara? No, sin duda es una cita romántica». Jen siguió buscando y encontró más fotos con el mismo hombre. La última estaba fechada a principios de abril. «Una cronología interesante», dijo. «Conoce a Luke en febrero, pero sigue saliendo con alguien más hasta abril. Y en abril, a juzgar por las publicaciones, cambia radicalmente de táctica. Empieza a escribir sobre la importancia de las relaciones serias y los planes de futuro». «¿Es decir que estaba eligiendo entre dos hombres?». «Eso parece. Y eligió al que tenía una casa». Serena dejó el teléfono y se recostó en la silla. La imagen se volvía cada vez más desagradable. Yvonne no era una chica ingenua que se había enamorado de un hombre casado. Era una mujer calculadora que buscaba deliberadamente una forma de mejorar su situación económica. «¿Qué vas a hacer con esta información?», preguntó Jen. «Aún no lo sé. Legalmente no cambia nada. Pero Luke tiene derecho a saber con quién se ha metido». «¿Vas a decírselo?». «Todo a través de un abogado, ¿recuerdas? Pero quizá haya otra manera». Serena pensó en los amigos de Luke que había visto en la fiesta. Rick parecía un tipo sensato y recordaba que se había mostrado incómodo cuando ella había aparecido. Al día siguiente, Serena encontró a Rick en las redes sociales y le envió un mensaje. «Hola, Rick. Soy Serena, la esposa de Luke. ¿Podemos vernos? Hay algo que podría interesarle». 1 hora más tarde recibió la respuesta. «Hola, Serena.
No quiero entrometerme en tus asuntos, pero si es realmente importante podemos hablar. ¿Hoy a las 6 en el Café Central? La reunión fue breve. Serena le mostró a Rick las fotos del perfil de Yvonne y le explicó los plazos. Rick escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. «Joder», dijo finalmente. Luke dijo que solo habían salido juntos desde el principio. Parece que no es así. ¿Y qué quieres que haga? Nada en concreto. Solo piensa si le conviene saber la verdad sobre la persona por la que está destrozando su vida. Rick se quedó callado, mirando por la ventana de la cafetería. «Sabes, Serena, ya pensaba que Luke se estaba precipitando, pero si además es un engaño, tú decides. Yo solo te he dado la información». Esa misma noche, Rick llamó a Luke y le propuso quedar. Fueron a un bar donde solían pasar el rato cuando eran solteros. «Luke, tengo que decirte algo», comenzó Rick después de la primera cerveza. «Sobre Yvonne». «¿Qué exactamente? ¿Estás seguro de que la conoces bien?» Luke frunció el ceño. «Lo suficiente. ¿Por qué lo preguntas?» Rick sacó su teléfono y le mostró las capturas de pantalla que había hecho con el permiso de Serena. «Mira las fechas de estas fotos y piensa si encajan con lo que ella te ha contado». Luke miró las fotos en silencio. Con cada foto, su rostro se volvía más sombrío. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó finalmente. «No importa. Lo importante es que tu Yvonne estaba saliendo con otro hombre hace solo un mes, en el momento en que, según ella, vuestra relación ya era seria. Quizá solo sea un amigo». «Luke, mira sus caras. No es un encuentro entre amigos». Luke dejó el teléfono y se bebió la cerveza de un trago. «Aunque fuera así, eso no significa que no haya nada entre nosotros. No significa nada, pero te hace pensar en sus motivos. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Y por qué tiene tanta prisa por divorciarse y vender la casa?» Rick vio que Luke empezaba a dudar y decidió no presionar más. «Solo piénsalo, amigo, antes de quemar todos los puentes definitivamente». Esa noche, Luke se quedó despierto, dando vueltas en su cabeza a los últimos meses. Muchos momentos que antes le parecían naturales, ahora le resultaban sospechosos. La rapidez con la que Yvonne había hablado de una relación seria. La insistencia con la que le había convencido de la necesidad de divorciarse. La prisa con la que quería vender la casa y las fotos con otro hombre. Luke recordaba que, a finales de marzo, Yvonne había estado varios días ilocalizable, alegando que tenía trabajo y problemas familiares. Ahora estaba claro lo que había estado haciendo realmente. Por la mañana, Luke se despertó con una decisión firme. Tenía que hablar con Yvonne con franqueza y averiguar la verdad. Pero primero quería pedir otro consejo, esta vez a un abogado de verdad, no a un agente inmobiliario. La vista judicial estaba fijada para las 10 de la mañana del martes. Serena llegó media hora antes y se encontró con Finley Rawthorne en el pasillo del juzgado. El abogado parecía tranquilo y seguro. Llevaba una gruesa carpeta con documentos en las manos. «¿Listos?», preguntó, ajustándose la corbata. «En la medida de lo posible», respondió Serena. «Recuerda lo que hemos hablado. Responde con claridad y concisión. Sin emociones, solo hechos». Entraron en la sala. Luke ya estaba sentado en la mesa de la defensa, junto a su abogado, un hombre joven con un traje barato que revisaba nerviosamente unos papeles. Yvonne se sentó en la sala de espectadores, vestida con un traje oscuro y sobrio que, sin embargo, no podía ocultar su costumbre de sentarse de forma provocativa. La jueza, una mujer de mediana edad con rostro cansado, entró puntualmente a las 10. Todos se levantaron y se sentaron a su señal. «Se abre el caso de Serena Brinkwood contra la validez de una transacción de compraventa de bienes inmuebles», anunció la jueza mientras examinaba los documentos. «La demandante solicita que se declare nula la venta de una vivienda que es propiedad conjunta de los cónyuges, realizada sin su consentimiento». El abogado de Luke se levantó el primero. «Su señoría,
Mi cliente ha actuado dentro de la ley. La hipoteca está a su nombre, lo que le da derecho a tomar decisiones sobre el destino de la propiedad. Además, los cónyuges no mantienen una economía común desde hace varios meses y el matrimonio está en proceso de disolución. Rawthorne se levantó sin prisa. Su señoría, permítame llamar la atención del tribunal sobre varios puntos fundamentales. En primer lugar, según el Código de Familia, los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio son propiedad conjunta, independientemente de a nombre de quién estén registrados. En segundo lugar, para disponer de un bien inmueble se requiere el consentimiento de ambas partes, tal y como confirma el artículo 35 del Código de Familia. Sacó los documentos de su maletín y se los entregó al juez. Solicito que se adjunte al expediente el certificado de registro de la propiedad, en el que figuran ambos cónyuges como copropietarios, así como una copia del contrato de compraventa celebrado por el demandado a título individual. La jueza examinó los documentos. Señor Brinkwood, se dirigió a Luke, explique al tribunal en qué se basó para considerar que tenía derecho a vender la casa sin el consentimiento de su esposa. Luke se levantó, visiblemente nervioso. Su señoría, consulté con un agente inmobiliario. Me dijo que, dado que el préstamo estaba a mi nombre, podía tomar decisiones por mi cuenta. Entendido. ¿Tiene usted un dictamen escrito de un abogado que confirme esta opinión? No, señoría. Fue una consulta verbal. Rawthorne se levantó de nuevo. Señoría, quiero llamar la atención del tribunal sobre el hecho de que el demandado no ha hecho ningún intento de obtener el consentimiento de la demandante para la transacción. Es más, le informó de la venta de la casa después de firmar el contrato preliminar. ¿Es eso cierto, señor Brinkwood?, preguntó la jueza. Sí, su señoría, pero mi esposa y yo, la demandante y yo estamos en proceso de divorcio. No consideré necesario. El procedimiento de divorcio no anula los derechos patrimoniales de los cónyuges, le interrumpió la jueza. Mientras el matrimonio no se haya disuelto oficialmente, es obligatorio el consentimiento del otro cónyuge para realizar transacciones inmobiliarias. El abogado de Luke intentó objetar. Su señoría, mi cliente actuó de buena fe, basándose en el asesoramiento recibido. El asesoramiento de un agente inmobiliario, precisó Rawthorne, que, como es sabido, no es abogado y no tiene derecho a emitir dictámenes jurídicos. La jueza asintió y se dirigió a Serena. Señora Brinkwood, relate al tribunal las circunstancias en las que se enteró de la venta de la casa. Serena se levantó y expuso claramente los hechos. La llamada de su marido, su declaración de que la casa ya estaba vendida y la exigencia de desalojar la vivienda en un plazo de 2 semanas. ¿Intentó discutir con su marido la posibilidad de llegar a una solución amistosa?, preguntó la jueza. Su señoría, el demandado dejó claro que la decisión era definitiva y no estaba sujeta a discusión. Rawthorne añadió: le ruego que tenga en cuenta también que el demandado organizó una fiesta en la casa en disputa con motivo de la supuesta liberación de la demandante, lo que demuestra su intención de actuar en contra de los intereses de ésta. Se oyó un murmullo indignado entre el público. Era Yvonne. La jueza la miró con severidad. Se guarda silencio en la sala, recordó. El abogado de Luke volvió a intentar defender a su cliente. Su señoría, las relaciones personales entre las partes no deben influir en la valoración jurídica del acuerdo. Estoy de acuerdo, asintió la jueza, pero caracterizan las intenciones del demandado y demuestran que no actuó por desconocimiento, sino ignorando deliberadamente los derechos de la demandante. Rawthorne se levantó con una nueva pila de documentos. Su señoría, solicito que se adjunte al expediente el contrato con el comprador, en el que se indica que ya se ha abonado un anticipo de $50,000. En caso de que se declare nula la transacción, el demandado estará obligado a devolver dicha cantidad con intereses, así como a reembolsar al comprador los gastos de tasación y asistencia jurídica.
Luke palideció. Evidentemente, no había pensado en tales consecuencias. Además, continuó Rawthorne, la demandante tiene derecho a reclamar una indemnización por daños morales en relación con el intento de privarla ilegalmente de su propiedad. ¿Por qué importe?, preguntó la jueza. $20,000, su señoría. En la sala se oyó de nuevo un murmullo, esta vez más fuerte. Yvonne parecía conmocionada. La jueza anunció un receso de 15 minutos para examinar los documentos. En el pasillo, Luke se acercó a Serena, a pesar de la señal de advertencia de su abogado. «Serena, ¿podemos hablar?» «A través de los abogados», recordó Rawthorne, interponiéndose entre ellos. «Solo quería decir que no entendía todos los detalles legales. Quizás podamos llegar a un acuerdo». «¿Cuál?», preguntó Rawthorne. «Estoy dispuesto a retirar los documentos de venta. Podemos vender la casa juntos y repartirnos los beneficios a partes iguales». «¿Y el daño moral?». Luke se quedó callado. «Estoy dispuesto a negociar una compensación razonable». Rawthorne miró a Serena. Ella asintió. «De acuerdo. $10,000 de indemnización, la mitad del valor de la casa menos el saldo del préstamo, y usted se hace cargo de todos los gastos de devolución del depósito al comprador». «¿Es justo?», preguntó Luke a su abogado. El joven abogado se encogió de hombros. «Mejor que perder el caso por completo. En ese caso, el tribunal podría imponer la indemnización máxima». «De acuerdo», dijo Luke. Cuando se reanudó la sesión, las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo. La jueza escuchó las condiciones y aprobó el acuerdo extrajudicial. «El caso queda cerrado», declaró. «El demandado se compromete a retirar en un plazo de 10 días los documentos relativos a la venta de la propiedad y a pagar a la demandante una indemnización de $10,000. Tras la vista, Serena salió del juzgado junto con Rawthorne. En la calle les esperaba Yvonne, que parecía muy alterada. «Serena», la llamó. «¿Podemos hablar?». «¿Sobre qué?», preguntó Serena, deteniéndose. «Sobre esta situación. Entiendes que Luke no ha decidido divorciarse por mí. Vuestro matrimonio estaba muerto desde hacía mucho tiempo». «Puede ser, pero eso no le daba derecho a robarme mis propiedades». «Nadie ha robado nada. Solo quería empezar una nueva vida». Rawthorne intervino en la conversación. «Señorita Clettridge, creo que debería buscar un abogado. Mi cliente puede demandarla por daños y perjuicios por su influencia en las acciones ilegales de su marido». Yvonne se quedó desconcertada. «¿Qué daños y perjuicios? Yo no he hecho nada». «Organizar una fiesta en la casa de otra persona, coaccionar a alguien para que venda rápidamente una propiedad, engañarle sobre las consecuencias legales, hay motivos suficientes». «No pueden demostrarlo. Los testigos de la fiesta, su correspondencia con el señor Brinkwood, el testimonio de sus amigos, hay pruebas suficientes». Yvonne se dio cuenta de que estaba blefeando sin éxito y retrocedió. «Está bien, lo entiendo. No volveré a meterme en sus asuntos». Se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Serena la miró con satisfacción. «¿Crees que dejará en paz a Luke?», le preguntó a Rawthorne. «Probablemente, en cuanto se dé cuenta de que su relación con él no le reporta ningún beneficio, solo problemas». Serena asintió. La justicia había triunfado y ahora podía planear su futuro con tranquilidad. $10,000 de indemnización más la mitad del valor de la casa era suficiente para empezar una nueva vida. Y Luke había aprendido una buena lección sobre las consecuencias de las decisiones impulsivas. Quizás le sirva de lección. Serena se subió al coche y se dirigió a su nuevo hogar temporal. Tenía mucho por delante: buscar una vivienda permanente, hacer planes para el futuro, quizá cambiar de trabajo. Pero ahora todo dependía solo de ella.